Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dresi. ¿Qué tal? Hola querido Jorge, hola a la audiencia de Radio Sefarad. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? En la columna de hoy el tema que elegí es una cierta tensión, aquella que en estas columnas elegimos llamar la tensión entre Atenas y Jerusalén, pero que como siempre aclaramos es una metáfora que sirve por igual para hablar de Jerusalén y Roma. Hemos hablado de Jerusalén y Hamburgo, Jerusalén y París, en fin, esta tensión que uno puede reconstruir de algún modo libremente. Y en este caso la tensión estaría dada por los polos, los términos, precisamente en tensión, entre una mirada dirigida hacia la realidad, muy fuertemente marcada por la idea de copia o de mímesis. Recuerdo a los oyentes que dedicamos un programa a un gran pensador y filólogo judeo-alemán, Auerbach, que precisamente estudió muy detalladamente el problema de la mímesis. Tiene un libro, su libro más importante se llama Mímesis. Los remito a esa columna, a ese programa. Decía, entre esta característica que es en el pensamiento occidental, de privilegiar el elemento mimético a la hora de escribir la realidad, es decir, la literatura, la pintura, los recursos creativos e incluso los recursos epistemológicos, aquellos que tienen que ver con el conocimiento, en ellos siempre la relación que hay con la realidad es una relación de reflejo, de copia. Por supuesto que no es el único recurso del pensamiento occidental para acercarse a la realidad, de tener una relación mimética o de reflejo o de copia. Está la metáfora, por supuesto, pero es un elemento que de alguna manera ha pregnado fuertemente el pensamiento occidental. Es decir, ¿qué quiere decir esto finalmente? Que las palabras, la relación con las palabras, de las palabras con las cosas, es una relación de semejanza. Y aunque no fuera de semejanza, porque no siempre es de semejanza, la palabra taza, no, salvo en ideogramas chinos, no se parece a la taza, pero sin embargo lo que intenta la palabra taza es precisamente nombrar un objeto del mundo exterior. Es decir, mantiene esa relación descriptiva con sus variantes. Es curioso que en los textos de la tradición judía, sobre todo en los textos bíblicos, se desarrolle paralelamente otra lógica, sin embargo que la lógica de la mímesis quede suprimida, pero otra lógica en la cual las palabras no son instrumentos para una descripción lo más adecuada posible de un objeto o una cosa del mundo externo, sino que las palabras tienen la propiedad de crear, lo que es una poiesis, tienen en sí mismas la posibilidad de crear realidades nuevas, situaciones nuevas. En la tradición de la filosofía, esta orientación para la cual las palabras no son tanto formas instrumentales para describir o nombrar objetos del mundo, sino que ellas mismas crean realidades, establecen condiciones para nuevas realidades, cambian situaciones. Esa tradición se conoce como la tradición del lenguaje
como acto performativo o realizativos. Quisiera citar o traer acá dos ejemplos en la Biblia donde precisamente se ve muy bien esta capacidad del lenguaje, esta capacidad demiúrgica del lenguaje, esta capacidad del lenguaje de crear mundos. También sería interesante para esto remitirse a la columna o el programa dedicado a Harold Bloom y el problema de la creación literaria, el problema de la creación. Bueno, yendo al texto bíblico, hay dos ejemplos muy interesantes que me gustaría traer. El primero es un episodio poco frecuentado, poco revisitado, sobre todo en los ámbitos religiosos, porque claramente es un episodio inquietante y que se sale del mainstream, de la norma, de las trazas principales del texto bíblico, de sus notas salientes, que es la historia de Jefté. La historia de Jefté está en el libro de Jueces. Jefté fue un juez él mismo, que fue juez de Israel por 6 años, era miembro de la tribu de Gad, era hijo de Galaad, y la historia de Jefté, de este juez, es muy interesante porque la voy a contar muy rápidamente. Me fijo dónde está, es Jueces 11. Sí, Jueces comienza más o menos en esta historia en Jueces 11, más o menos. Entonces, puedo leerla porque está muy, como es el lenguaje bíblico tan económico, está perfecta, se la puedo leer. Dice: y Jefté hizo votos a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas, que eran los enemigos, en mis manos, hace este voto, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto, es decir, lo va a sacrificar. Bueno, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, contra los amonitas, y Jehová los entregó en su mano, es decir, salió victorioso. Ahora, bueno, tiene que cumplir su voto. Me salteo una pequeña parte y dice: entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y acá prepárense porque viene... Esto es una tragedia griega más que una tragedia hebrea. Esto por eso se sale un poco del canon, ¿no? No es frecuente esta idea del destino irremisible. Esto es hiper griego. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija, figúrense, su hija, que salía a recibirle con panaderos y danzas, o sea, retóricamente, para enfatizar el contraste, el texto bíblico dice que la hija le sale al encuentro alegre, con panderos y danzas. Y ella, agrega, era sola, su única hija. Bueno, de nuevo, se enfatiza, no tenía fuera de ella hijo ni hija, ¿no? Que con la quedad de Abraham también está esto enfatizado, ¿no? El hijo más amado. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces ella respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Bueno, sigue también con trazos gruesos para enfatizar, digamos, la tragedia. Ella dice que va a morir joven, que va a morir virgen. Bueno,
En fin. Ahora, esta historia de Yafé, de Yefté, perdón, que se parece mucho más a, no sé, a Ifigenia, a una tragedia griega, sobre todo se parece por esto de lo irremisible y lo inmodificable de un sino, de un destino preestablecido, cosa que no es común en el texto bíblico, y también está en un libro que es el libro de Jueces, que es un libro bastante particular, donde se desvía del modo tradicional de las historias bíblicas, y cuyas historias son muy violentas, aparte en general. En el libro de Jueces está Sansón, etc. Pero lo que interesa aquí es que una vez que Yefté hace el voto, hace la promesa, no puede cambiar una realidad que él mismo estableció. Y fíjense que acá el lenguaje no tiene esa función descriptiva, ni siquiera tiene una función comunicativa, sino que tiene una función claramente performativa. Establece una nueva realidad que ya a partir de ser dicha no puede ser modificada. Y esto no modifica una realidad físicamente, sino a partir de la palabra. El otro caso es que uno puede referirse es la bendición de Isaac a Jacob. Cuando Isaac en la cama muriendo le da la bendición a Jacob, y Isaac advierte que ha sido engañado por su propio hijo con la complicidad de su mujer y le da la bendición, pero luego advierte, se anoticia que ha sido engañado, no puede retirar la bendición. Es decir, no puede deshacer lo que ha hecho, su palabra. Es decir, de nuevo esta propiedad performativa del lenguaje de establecer una situación, de crear un mundo. Bueno, como decía antes, una parte de los filósofos, y curiosamente la filosofía más moderna, incluso la filosofía de origen sajona, es a la que debemos esta característica del lenguaje que está presente en el texto bíblico. Jorge siempre me hace recordar que la recomendación de libros, así que yo, por supuesto, recomiendo volver sobre la historia de Yefté. Acá estoy yendo a mi biblioteca. Hay un libro de un escritor muy importante alemán, judío alemán, que se llama La hija de Yefté, de Leon Feuchterwanger, que está en español. Yo tengo la edición de EDAF y debe haber otras, pero bueno, esta edición es muy buena. Creo que es una edición de Madrid, sí, es española. Y también recomiendo dos libros de filosofía. Uno de un autor que se llamaba Nelson Goodman, que se llama Maneras de hacer mundos, y que está editado en español. Nelson, y el apellido se escribe Goodman. Es un filósofo fundamental norteamericano. Y el otro filósofo es John Austin, que precisamente tiene un libro, también un clásico, que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Es esto que hablábamos, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras, tan de la tradición esta bíblica o judía. Cuando uno hace una promesa, también hace algo con palabras. Yo diría que estas son las grandes recomendaciones las recomendaciones más importantes. Bueno, dejo un gran saludo a Jorge y a la audiencia, y seguramente entonces nos entramos en comunicación nuevamente la semana que viene. Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos has planteado. Muchas gracias por atendernos y esperamos contar contigo la semana que viene.